Yo nací en un hogar cristiano, con harto conocimiento de la persona del Señor desde pequeñita. Yo no me acuerdo en algún momento haber hecho esa fórmula, o más que fórmula, esa decisión que siempre se hace de aceptar al Señor en su corazón. No me acuerdo de eso yo. Como que desde chica siempre me pasó que nunca me sentí sola, nunca caminé sola, siempre tenía conciencia de que estaba el Señor. Entonces cuando crecí, yo decidí en algún momento bautizarme, pero desde siempre había estado el Señor. Después conocí a mi esposo en la iglesia, estuvimos en la Asamblea de Dios, en un ambiente bien carismático, donde se veían cosas como muy carismáticas, pero también harto milagro. Entonces como que en mi vida y en la vida de mi familia era como muy natural el milagro. Yo nunca me cuestioné mucho las cosas. En general no soy de esas personas que necesitan como muchas respuestas tan teológicas, sino que soy como más creyente, pero es porque desde chica yo absorbí esa fe de mi abuela, que era pentecostal y llena del Señor, muy linda mi abuelita. Y yo me acuerdo muchas veces haber entrado a su pieza, por ejemplo, y encontrarla de rodillas, derramada ante la presencia del Señor, y ella me leía harto la palabra, siempre me hablaba mucho del Apocalipsis, siempre recuerdo que mi abuela me decía que en el cielo, cuando llegáramos al cielo, iban a ver ángeles, y uno de ellos iba a preguntar: ¿quiénes son estos que están con vestiduras blancas? Y otro iba a responder: estos son los que fueron lavados con la sangre del Señor. Mi abuela se emocionaba harto con eso, y yo, de hecho, hasta el día de hoy, cuando cantamos ese coro, estos son los que alaban al Cordero, me acuerdo mucho de ella. Y así crecí, en un ambiente bien de harta fe y creyéndole al Señor. Después me casé. En nuestra realidad de iglesia se daba mucho de que se vio que por medio de la palabra, de la revelación que tuvimos, esto de tener hijos no era solamente para realizarnos en forma personal o tener hijos por tener hijos, sino que fue como bien pensado y decidimos tener hijos para el Señor. Yo me casé en abril, y en julio quedé embarazada de la Raquel. De hecho, hasta el nombre de cada una de las niñas fueron así como muy importantes. Y así nos dispusimos a tener hijos, pues. Tuvimos a la Raquelita, después a la Panchita, a la Araceli, a la José, y el Señor de alguna manera nos fue respaldando en eso en el tiempo. Nosotros vivimos mucho tiempo de pobreza, harta pobreza, viviendo el día a día, teniendo fe de que lo que estábamos haciendo era para el Señor, y confiando también de que lo que íbamos haciendo en el día a día el Señor lo iba respaldando. Y así fue. Se nos dieron todas las cosas, las niñas pudieron estudiar, después cuando fueron grandes estudiar en la universidad, y en ese proceso empezamos a vivir muchas situaciones, porque aunque las niñas cuando son chicas siempre a uno le obedecen en todo, y nosotros fuimos súper estrictos en la crianza de las niñas, esperábamos que el resultado de eso fuera igual a un hijo cristiano, pero resultó ser que me empecé a dar cuenta que nuestros hijos, después que empiezan a crecer, empiezan a pensar diferente a uno, y en eso de pensar diferente también la fe de ellos tiene que ser propia, y eso me costó entenderlo al principio, porque sobre todo con la Raquelita, que fue la primera que entró a la universidad, en la Facultad de Humanidades y Filosofía en la Universidad de Chile, empezaron a bombardearla con mucha información humanista, con mucha información feminista, con mucha información también bien radical y bien extremista de izquierda. Y bueno, ella, como no había conocido todavía al Señor en forma personal, tomó en su momento un camino muy diferente.
Pero en ese soltar a mi hija fue súper difícil porque yo tenía un concepto de familia cristiana, como les decía anteriormente, y el resultado tenía que ser ese. Y resulta que por más que uno haga cosas que cree que están bien, el resultado de eso no significa que va a ser igual a. Y me di cuenta que ella necesitaba conocer al Señor de una forma personal. Y en eso como que me entré a ahogar en algún momento. Y nos empezamos un poquito a desesperar. Y con mi esposo tuvimos que tomar algunas decisiones un poco radicales, pero tuvimos que soltarla. Y en ese soltarla fue súper difícil para nosotros soltarla porque pasó una situación de prueba muy, pero muy extrema para nosotros. Y en esa situación extrema aprendimos que no dependía de nosotros la salvación de nuestra hija, sino que solamente lo único que teníamos que hacer en sus buenas y malas decisiones, acompañarlas en amor. Ella tomó hartas decisiones buenas, pero también tomó hartas decisiones malas, y nosotros la acompañamos, sin decir nada, porque a ella no le gustaba que le habláramos del Señor. Entonces estuvimos en silencio, orando por ella, bendiciéndola, y en eso la Panchita entró también a la universidad, y ahí fue cuando yo entré un poquito en colapso, porque me empezó a pasar más o menos lo mismo que con la Raquel. Y yo me acuerdo de haberme quebrantado ante el Señor y haberle dicho al Señor que si yo no era capaz de soportar esto, que Él hiciera algo. Y el Señor, en su infinita misericordia, usó a un hermano mayor, al hermano César Albino, y la Panchita viajó al sur, me acuerdo, no sé cómo conoció al hermano César, y el hermano le pidió que la acompañara en uno de sus viajes que él hacía en las localidades, y la Panchita, como era amiga de la Mequita, empezó a acompañarlo. Y ahí de esa forma ella, cuando volvió, llegó convertida. Y eso fue un bálsamo, porque fue un bálsamo para mí, fue un bálsamo para mi esposo, y eso, no sé de cómo, fue súper contagioso. Entonces empezó como a vivificar nuevamente nuestras vidas, y empezó a hacer una obra, se me decía, mágica, no mágica, milagrosa. Y después me faltaba la Cheli con la Pepa, pero las chiquillas iban más o menos encaminadas. Y un día fuimos a un retiro a Los Vilos, también fuimos con el hermano César, me acuerdo, y el hermano no dijo nada, no fue nada extraordinario, pero el hermano, me acuerdo que habló del Espíritu Santo. Y cuando volvimos, las niñas llegaron convertidas. Y ahí seguimos caminando todos juntos, felices, de verdad muy felices, pero siempre pensando en orar por la Raquel. Hasta que un día, en un momento, la Raquel conoció a su esposo, que es Blas, y se casaron, tuvieron a su bebé, y en ese proceso de tener a su bebé, la Raquel entró en una profunda depresión, y yo nunca había vivido alguna depresión, porque yo no soy depresiva, ni mi mamá tampoco nunca fue depresiva. Y la Raquelita, en esa depresión, bajó al nivel más bajo en su depresión, y se encontró con el Señor, porque el Señor le salió al encuentro ahí, en esa depresión, y ella nos pidió socorro. Nosotros oramos por ella, ella nos llamó, oramos por ella. Me acuerdo todavía que le pedimos al Espíritu Santo que viniera sobre ella, y ella estaba metida en una cosa media extraña de la Amazona, y ella como que le costaba dejar eso. Y entre esa semana que ella se fue y a la semana que volvió después, ella decidió dejar todo. Y ahí ella empezó a renunciar a todas sus cosas y empezó a nombrar una por una, y ahí me di cuenta que el Señor
la liberó así al 100%. Ella se sanó, pero así de forma radical. El Señor la sanó radicalmente. Y ahí después en el tiempo, como bueno, fuimos a Rucacura, fuimos al Trébol, fue también su esposo que todavía no estaba convertido, y en el tiempo Blas también conoció al Señor. Así que yo puedo decir que la forma de salir de todo esto, bueno, primero es la oración y lo otro es acudir al cuerpo de Cristo, porque los hermanos por años estuvieron orando por mi hija, por años estuvieron orando por nosotros también, y también la iglesia en Recoleta estuvo orando mucho, y también estos hermanos mayores que nos socorrieron en su momento. Entonces la iglesia yo creo que también es una parte fundamental de poder salir adelante, de reconocer también al cuerpo de Cristo y de crecer juntos como iglesia, y también la oración. La oración yo creo que es lo primero, derramarse ante el Señor, y en algún momento, no sé cómo, el Señor hace un milagro.